La participación del F-102 Delta Dagger es tan exitosa como silenciosa. El principal mérito de este avión, como también lo fue el de otro interceptor destacado allí, el F-104C Starfighter, fue el de evitar que la Fuerza Aérea Popular de Vietnam realizase misiones de ataque contra Vietnam del Sur. La inexistencia de este tipo de operaciones es la prueba constatable de su éxito, porque principalmente era aquello lo que se les pidió como misión principal. Estos aviones mantuvieron alejados de los planes estratégicos de Vietnam del Norte cualquier incursión aérea contra el sur. El precio que pagaron las tripulaciones de Deuce fue la extenuación, en un cada vez más incrementado ritmo de trabajo, y el derribo y la muerte de un compañero, el mayor Wallace Gewins. El empleo del avión en el conflicto es uno de los más prolongados de entre los aviones destacados por la USAF en Vietnam, comenzando en un lejano 1962 y retirándose a finales de 1969. Esto podría considerarse como otro argumento que demuestra que siempre fueron vistos como importantes piezas en el despliegue aéreo estadounidense durante gran parte de la guerra, y es un aspecto ignorado muchas veces. Después de que la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur realizase una serie de ataques contra depósitos logísticos y lugares de mando de la guerrilla Vietcong, la respuesta norvietnamita no se hizo de esperar. La noche entre los días 19 y 20 de marzo de 1962 estuvo protagonizada por intrigantes sobrevuelos de la Fuerza Aérea Popular de Vietnam sobre la frontera con Vietnam del Sur. La circunstancia fue detectada desde los radares situados en Pleiku y Man, en Vietnam del Sur. La Fuerza Aérea Sudvietnamita no tenía nada con la que poder realizar intercepciones contra estos aviones. Conocida la ambición del vecino norteño por apropiarse del sur, no es de extrañar que aquellos vuelos fueran vistos como un auténtico peligro. De esta manera, el presidente Diem no tardó en solicitar la ayuda estadounidense directamente al presidente Kennedy. Estados Unidos accedió a la petición y rápidamente se transfirieron al país los efectivos de la defensa aérea que la PACAF, recordemos, la sección de la Fuerza Aérea estadounidense en el Pacífico, tenía ubicados en Filipinas, en concreto en la base aérea de Clark. De allí despegaron por primera vez los Delta Dagger, del 509 Fighter Interceptor Squadron, para establecer un despliegue de 4 aparatos en Vietnam del Sur, 3 unidades monoplazas y un único biplaza. Este despliegue recibe el nombre de Operación Water Glass y se inició en abril de 1962. Los aviones fueron instalados en Tan Son Nhut y les bastó con 21 sobrevuelos en Vietnam del Sur para asegurar la inactividad de la Fuerza Aérea Popular de Vietnam con respecto a su codiciado vecino. Los aviones fueron destacados en Vietnam del Sur por periodos de 10 días por destacamento, relevables. En un principio eran complementados por un grupo de 3 aviones Skyrider AD-5Q de la US Navy. Ningún avión de la Fuerza Aérea Popular de Vietnam fue interceptado durante la Operación Water Glass, que se alargó desde abril de 1962 a octubre de 1963. Un aspecto interesante e insólito de estos destacamentos fue la utilización de los Deuce en tácticas de guerra psicológica contra la guerrilla del Vietcong. Para ello se utilizaban los Delta Dagger, haciéndolos volar por la noche sobre zonas que ocupaba la guerrilla, haciendo uso de su estampido sónico. En octubre de 1963, la Operación Water Glass sería redesignada Operación Candy Machine. Los objetivos no diferían. También se encontraban en asegurar la defensa aérea y dar alerta temprana contra ataques de la Fuerza Aérea Popular de Vietnam en Vietnam del Sur, mediante los mismos efectivos de la PACAF. En un principio esto sería así hasta que los programas de ayuda MAP estadounidenses aprobados para Vietnam del Sur consiguieran que sus propios efectivos aéreos pudieran asegurar por sí mismos la inviolabilidad de su espacio aéreo soberano.
En agosto de 1964, nuestro ya conocido Escuadrón 509 Fighter Interceptor Squadron de Clark se había trasladado de las Filipinas a Tailandia para participar en maniobras y adiestramiento de los pilotos tailandeses de F-86 Sabre de una base cercana a la capital de Bangkok, Don Muang Air Base. En ese momento acontecen los hechos que más tarde desencadenarían la decisión estadounidense de implicación total en la guerra de Vietnam. Nos referimos a los incidentes del Golfo de Tonkin. De esta forma, el presidente Johnson solicita a la PACAF la intensificación de la operación Candy Machine y la protección del cada vez más amenazado Vietnam del Sur. El 509 Fighter Interceptor Squadron organizará un envío de parte de sus efectivos a Vietnam del Sur para asegurar su espacio aéreo. Ahora este despliegue pivotaría en destacamentos situados en 3 bases: Bangkok, en Tailandia, y Da Nang y Tan Son Nhut, en Vietnam del Sur. Los efectivos implicados debían ser de 6 aviones que se encontrarían en alerta permanente y que llegó a emplear a 22 aviadores del escuadrón, causando considerables problemas en cuanto a volumen de trabajo con respecto a las obligaciones que el Escuadrón 509 tenía adjudicados en su base de Clark, puesto que allí solo quedarían disponibles 16 pilotos. El ritmo de exigencias y de trabajo fue aumentando y llegó un momento crítico en el que cada aviador en Clark Air Base tenía una semana de trabajo de 128 horas, con 93 de ellas en alerta. Simplemente no tenían tiempo libre más que para dormir, apenas 6 horas diarias. Así estuvieron hasta la llegada de refuerzos desde Estados Unidos durante más de 4 meses. La situación conllevó que el mando de la Fuerza Aérea del Pacífico asistiese al 509 Escuadrón con efectivos del 16 Fighter Interceptor Squadron de Naha Air Base, en Okinawa, que fue desplazado a Tan Son Nhut en agosto de 1964, acompañando a los McDonnell RF-101 Voodoo del 15 Escuadrón Táctico de Reconocimiento, que eran oriundos de su misma base de Naha. En un intento por evitar traslados de aviones desplegados en avanzada que suponían una considerable pérdida de tiempo y de preciados pilotos, se decidió trasladar parte de los aperos de mantenimiento, piezas de repuestos, suministros de todo tipo y personal especialista vinculado al 509 Escuadrón de Clark a Da Nang, Bangkok y Tan Son Nhut. El progresivo aumento de efectivos a Vietnam del Sur obligó a un incremento de exigencias en cuanto a la operación Candy Machine, a tal nivel que se previó que no podría sostenerse mucho en el tiempo y eran necesarios más escuadrones equipados con Delta Dagger en el sudeste asiático si se quería mantener la vigilancia aérea a la vez en Tailandia, Japón, Taiwán, Filipinas y ahora en las nuevas bases y destacamentos de Vietnam del Sur. Las medidas creadas para asistir a los F-102 de la PACAF eran insuficientes. De hecho, el 16 Fighter Interceptor Squadron tenía próxima su desactivación y no pudo contarse mucho con él en los despliegues a Vietnam del Sur o Tailandia, puesto que en noviembre de 1964 se irían dando de baja sus F-102 y se culminaría con su desactivación. En aquellos primeros días, los Delta Dagger tuvieron que adiestrarse en la intercepción de aviones muy diferentes a los que dieron pie a su diseño. Si el F-102 había sido ideado para la caza de grandes bombarderos a gran altitud, ahora se entrenaban para intercepciones de pequeños y lentos aviones tipo Antonov An-2 Colt. Estos aparatos introducían importantes equipos para la guerrilla comunista en Vietnam del Sur y eran los únicos aviones que la Fuerza Aérea Popular de Vietnam se atrevía a introducir en el país vecino. Para ello, los DIUs solían entrenar realizando vuelos de intercepción simulada contra los DHC-L-20 Beaver en vuelo a baja altura y durante la noche. Estos vuelos fueron muy prácticos, pues evidenciaron ciertos problemas en el radar que solía confundirse con ecos falsos provocados por los accidentes del terreno. Una cuestión que sus diseñadores nunca abordaron porque a las alturas en las que originalmente se había concebido iba a operar el F-102 no habría accidentes del terreno capaces de interferir en absoluto. Los problemas del radar fueron subsanados con modificaciones que permitieron una correcta adquisición de blancos. Estas modificaciones de campaña serían implementadas en toda la flota de Delta Dagger posteriormente.
El nivel de trabajo del 509 Fighter Interceptor Squadron era inasumible y más patente se hizo este particular conforme la presencia estadounidense en el conflicto iba incrementándose exponencialmente en 1965 y primeros de 1966. Esto llevó a la consecuente necesidad de refuerzos para el Escuadrón 509, que se había vuelto a quedar como único escuadrón de Deuce con las responsabilidades de control en la zona tras la desactivación del 16 Fighter Interceptor Squadron de Naha. Las unidades que integrarían estos refuerzos serían el 64 Fighter Interceptor Squadron de Pine Field Air Force Base y el 82 Fighter Interceptor Squadron que procedía de Travis Air Force Base. Los efectivos del 64 FIS realizaron un dilatado viaje hasta Clark Air Base, en las Filipinas, para el que se les realizó una modificación muy particular y llamativa. Estos aviones, que serían enviados al sudeste asiático, portarían un genial y práctico sistema de reabastecimiento en vuelo único en los Delta Dagger, que se hallaba instalado eventualmente sobre una entrada de combustible abierta en el lomo del avión y que recibía el carburante a través de una larga tubería exterior terminada en un receptor parecido al utilizado para el sistema de reabastecimiento en vuelo por cesta clásico en la US Navy y el US Marine Corps. La modificación también fue aplicada a los aviones del 82 Fighter Interceptor Squadron. Estas modificaciones recibieron la nomenclatura de Operación Thirsty Camel, camello sediento en inglés, y solucionaban el intrincado y complicado viaje logístico de las aeronaves al seno de la PACAF. Las aeronaves comprometidas con el refuerzo fueron así implementadas en noviembre de 1965 y se precisó el adiestramiento de los aviadores del F-102 en estos menesteres, que les eran totalmente ajenos. Los aviones del 64 Fighter Interceptor Squadron fueron estacionados en la base de Clark Air Base, en las Filipinas, en el 6 de junio de 1966. El 64 FIS enviaría destacamentos rotativos a las bases de Vietnam del Sur de Da Nang y Tan Son Nhut, mientras que ahora el 509 Fighter Interceptor Squadron se desplazaría a las de Tailandia, Don Muang y Udon. A finales de agosto de 1966 llegaría el 82 Fighter Interceptor Squadron, a la que sería su base matriz, situada en Naha, en Okinawa, actualmente en Japón, pero en ese momento bajo administración de los Estados Unidos. Los aviones recibieron el mismo esquema de pintura en dos verdes y un marrón para las superficies superiores y gris claro para las inferiores que estaban portando la mayoría de aeronaves en servicio en la zona. La operación Candy Machine de despliegue de los F-102 de refuerzo en Vietnam del Sur duraría desde octubre de 1963 hasta el 25 de septiembre de 1968, fecha de la tercera ofensiva del Det, y a raíz de la impopularidad que estaba tomando el conflicto en Estados Unidos, que a su vez arrancaba elecciones presidenciales y que ayudaría al postrer ascenso de Richard Nixon como presidente de Estados Unidos y al inicio de su política de vietnamización del conflicto, que se comenzaría a partir de 1969, fecha en la que toma posesión del cargo de presidente bajo las promesas de una retirada honrosa del conflicto de Vietnam. En esta última fecha, los efectivos de la USAF en Vietnam del Sur se redujeron, empezando por los Delta Dagger. Esto no significa que, acabada la operación Candy Machine, se hubiera terminado con el empleo de los F-102 en la zona de combate, pues los despliegues desde las bases de Tailandia de Don Muang y Udon siguieron realizándose hasta noviembre de 1969, fecha definitiva del retiro de los aviones del conflicto de Vietnam. Se había completado con lo anterior casi 8 años en la vigilancia de los cielos de Vietnam del Sur, pero no pensemos que los Delta Dagger de la PACAF se mantuvieron después ociosos. Los aviones de la 82 FIS de Naha Air Base fueron requeridos y trasladados de Tailandia a otra base de avanzada, la de Suwon Air Base en Corea del Sur. El 82 FIS estuvo colaborando con la defensa aérea del cielo subcoreano para evitar las veleidades por invadirlo por parte de su vecino comunista Corea del Norte, y estuvo haciéndolo hasta que en marzo de 1971 se desactivase definitivamente el escuadrón, y al hacerse esto, los F-102 Delta Dagger dejarían ya definitivamente los cielos de Asia para volver a Estados Unidos, marcando el final del desempeño del avión en este trascendental escenario para su historia.
Los destacamentos de vanguardia de los F-102 Delta Dagger de los escuadrones 64 Fighter Interceptor Squadron, 82 Fighter Interceptor Squadron y 509 Fighter Interceptor Squadron se basaron en número de lotes relevables de 4 a 6 aviones en las bases citadas de Tan Son Nhut y Da Nang para Vietnam del Sur y en Udon y Don Muang en Tailandia. Se mantuvieron obligatoriamente 6 aviones en alerta constante en Da Nang Air Base hasta el citado 25 de septiembre de 1968, en que se decidió que estos aviones abandonasen el país. A partir de 1967, los aparatos camuflados empezaron a ser identificados con códigos de 2 letras pintados en blanco en sus timones. El código PK fue el empleado en los aviones del Escuadrón 509. Las letras PE identificaron a las unidades del Escuadrón 64 y los aviones del Escuadrón 82 lucían NV pintado en blanco en sus derivas. Antes que nada, hemos de constatar que el DIUS era ante todo un interceptor y fue esa su misión principal, dar protección aérea a Vietnam del Sur desde las bases en las que fue desplazado. Era su principal responsabilidad. Para ello se solía utilizar el radar de Monkey Mountain en Son Tra, cerca de Da Nang, que daba cobertura a este espacio aéreo y que sería el encargado de dirigir a los aviones hacia sus objetivos. Para esas vectorizaciones también se empleaban los trascendentales controladores radar volantes Lockheed EC-121 Warning Star o College Eye, que la USAF tenía en vuelo ante cualquier actuación que precisase de una extensión del rango del radar de Monkey Mountain o de coordinación de efectivos aéreos. Por último, también hemos de aludir al paraguas radar que en estos primeros años creó la US Navy con sus barcos específicos sitios en la costa y que eran muy útiles en la cobertura radar de las misiones que estuvieran desarrollándose en Vietnam del Norte, la zona desmilitarizada y en Laos. Las misiones de intercepción fueron ejecutadas a la perfección por los F-102, que impidieron cualquier tentación de generar una penetración aérea relevante a Vietnam del Sur. En palabras del capitán Robert Mock, piloto de Delta Dagger en Vietnam, eran capaces de estar en el aire en tan solo 3 minutos, un logro que reafirma el buen hacer y la profesionalidad de estos pilotos y sus tripulaciones de tierra. Unas misiones de scramble o intercepción muy atípicas fueron las de buscar a aviones que por cualquier circunstancia se habían perdido después de realizar una misión. El magnífico radar y comunicaciones del DIUS podía sacar del embrollo a un piloto con un peor sistema de orientación o con daños en el mismo, ante el riesgo de que la desorientación lo arrojase a China, Laos, Camboya o Vietnam del Norte o directamente quedase vendido, sin combustible para aterrizar y tuviera que perderse el avión y arriesgarse innecesariamente la vida del piloto en una eyección. Uno de esos scramble de F-102 en Vietnam que ha trascendido el tiempo es el recordado por el capitán Samuel Dibrell, destacado en el DIUS en el seno del Escuadrón 64. El 9 de agosto de 1969, en su última misión de combate, 2 aeronaves desconocidas que habían desplegado desde Vietnam del Norte han de ser interceptadas. Dibrell y un compañero son requeridos por encontrarse en alerta y en un tiempo realmente bueno ya están en el aire y prestos a ser vectorizados contra los aviones desconocidos por un control radar. En el cielo había otra pareja de F-102 que estaban haciendo lo propio desde otro punto, y hay que puntualizar que esta coincidencia era muy poco usual. Ambos grupos de Delta Dagger estaban siendo guiados hacia la misma dirección, cuando por radio alguien de la otra formación de F-102 pidió permiso al control radar para armar misiles y por tanto para disparar después. Dibrell pensó que ya los tenían, y pensando en ello estaba cuando el control radar interrumpió su rápida meditación, negándole al otro grupo de F-102 el permiso solicitado para disparar. Los 4 F-102 aterrizaron inconscientes de lo cerca que habían estado de protagonizar una fatídica escena de derribo amigo, pues el radar denegó el permiso al ser consciente que la formación de F-102 había interpretado erróneamente que los otros aviones del 64 Fighter Interceptor Squadron que habían salido en su ayuda eran los objetivos a abatir. Y a punto estuvieron de dispararle a la formación integrada por Dibrell.
Este episodio nos hace ser conscientes de por qué eran tan recalcitrantes y obstinadas las órdenes que se les daba a los pilotos en Vietnam de preguntar primero y disparar después. Un espacio aéreo tan atestado de aviones, sobre todo por no tener una gran extensión, y que involucraba a tantos aviones de varias armas, subvietnamitas, de la USAF, de la US Navy, de los Marine Corps, tailandeses, norvietnamitas y chinos, podían ser muy problemático derribar a quien no se quería batir. Otro de sus papeles más importantes fue la escolta de los aviones estadounidenses dañados que conseguían escapar de Vietnam del Norte. Esta labor la recoge en otro de sus recuerdos el capitán Robert Mock, quien cuenta cómo escoltó a dos McDonnell RF-101C Burudo con daños provenientes de Vietnam del Norte. Estos aparatos eran tripulados por sendos pilotos que habían sido heridos. En un avión desarmado, como lo era un avión de reconocimiento, el buen estado de la aeronave y del piloto eran trascendentales para escapar con vida. Sin uno de estos factores, o con los dos dañados como era el caso, la escolta era imperativa, y allí estaban los DIUs para disuadir cualquier intento de la Fuerza Aérea Popular de Vietnam. En ocasiones, las escoltas de aviones o formaciones no eran algo tan improvisado por las circunstancias como hemos visto antes, sino algo planificado dentro de las misiones de combate que se realizaban contra objetivos en Laos y Vietnam del Norte. Es de esta manera que se solían solicitar los Delta Dagger para dar cobertura y escolta a formaciones o aviones valiosos y especialmente vulnerables. La escolta de los aviones de contramedidas electrónicas fue una de estas misiones habituales. Una de ellas llevó precisamente al derribo del único F-102 abatido aire-aire en Vietnam, como detallaremos y explicaremos más adelante. Una idea de las variopintas misiones de escolta en las que se emplearon los F-102 nos la ofrece la misión que formaron la pareja de Delta Dagger del capitán Robert Donaldson y un compañero de escuadrón junto con sendos helicópteros CH-46 Sky Knight o CH-47 Chinook, en esto las fuentes difieren. Los helicópteros iban abarrotados de equipos y de personal necesario para instalar una ayuda a la navegación para las incursiones en Vietnam del Norte, en un alto cerca de Laos. Se preveía que los MiGs basados en Dien Bien Phu amenazasen a los helicópteros y no se equivocaron, porque Donaldson fue pronto advertido por el EC-121 College Eye de la presencia de una formación de aviones que habían despegado de Vietnam del Norte. Según había detectado la US Navy y se dirigía ahora hacia ellos, según podía observar College Eye. Los F-102 ascienden a 20.000 pies, unos 6.100 metros, y son guiados a interceptar los MiG norvietnamitas. Pronto Donaldson los engancha y está listo para lanzar sus armas contra ellos. Pero es muy necesario pedir permiso al radar Monkey Mountain para iniciar el protocolo de armado y disparo. En un primer momento el permiso es respondido con la orden de esperar, mientras se va paulatinamente perdiendo la ventaja contra los aviones enemigos. Donaldson vuelve a solicitar permiso una segunda vez y, consciente del lento armado de sus misiles, decide empezar el proceso unilateralmente. Pero de nuevo el radar vuelve a ordenarle que espere. No se le había dado aún permiso y toda la ventaja ofrecida por la alerta temprana del EC-121 se vino abajo, cuando los dos aviones norvietnamitas acabaron cruzándose con los F-102 que estaban a la espera del mismo. Los DIUs enfilaron hacia la llanura de Yars, que fue la dirección tomada por los MiG, que al parecer tenían ahora una actitud de eludir el enfrentamiento. Este encontronazo con la Fuerza Aérea Popular de Vietnam se saldó con el EC-121 College Eye instando a los F-102 a volver a pegarse a los helicópteros en previsión de una vuelta de los aviones norvietnamitas, un retorno que no llegó a realizarse jamás. Esta anécdota deja muy claro tres de los principales problemas de la intercepción en Vietnam. El primero, la lentitud para confirmar que lo que había en el aire era algo a lo que se le podía disparar sin errores imperdonables de fuego amigo. Esto tiraba a la basura el buen planteamiento de alertas tempranas ofrecido por las misiones de los Lockheed EC-121 y los sistemas de radar y de control de fuego del propio avión, que generaban una ventaja palpable para los interceptores de la USAF. En segundo lugar, dejaba patente que el armado de los misiles en los Delta Dagger no estaba en consonancia con la realidad que la intercepción de aviones de combate requería. Al contrario, se necesitaba un tiempo palpablemente menor al que se precisaba
en las intercepciones de bombarderos de larga distancia soviéticos, para los cuales había sido diseñado. El F-102 necesitaba 16 sorprendentes y tediosos segundos para armar sus misiles Falcon y Super Falcon, un tiempo inaceptable para estas misiones de intercepción a rápidos cazas. En tercer lugar, la misma manera de operar de la Fuerza Aérea Popular de Vietnam hacía difícil un encontronazo entre cazas en un combate aire-aire, no por temor, sino por pura practicidad. Tenían pocos aviones y tenían que aprovecharlos al máximo, y no era factible exponerlos en un combate contra aeronaves con posibilidades de derribarles, puesto que serían más valiosos para frustrar las misiones de ataque a las que Estados Unidos estaba sometiendo su propio país. Estos 3 puntos explican por qué buenos aparatos como los Starfighter y los Delta Dagger tuvieron un palmarés inexistente en Vietnam. Aunque esto es solo una apariencia. Un avión puede desarrollar un inmejorable trabajo aunque no derribe a otros aviones, y esta afirmación acopla perfectamente a los F-102 Delta Dagger enviados al sudeste asiático. De entre todas las misiones de escolta de aviones realizadas por el personal de los DIUs en Vietnam, hemos de dar relevancia a las misiones Arlight de bombardero en los territorios fronterizos de Laos y la irónicamente denominada zona desmilitarizada. De facto estaba ocupada por Vietnam del Norte y consecuentemente atacada por efectivos de Vietnam del Sur constantemente. Comúnmente las misiones Arlight implicaban a un control radar aerotransportado EC-121 Kolesai, 3 bombarderos Boeing B-52 y 2 escoltas de F-102. Los Delta Dagger aquí disuadían a los insistentes interceptores norvietnamitas, pero ante todo sus equipos podían localizar si los sistemas radar terrestres del enemigo estaban atentos a la formación de B-52 y ante la amenaza avisar con un tiempo a la formación para que ésta cambiase su objetivo a otro menos expuesto. El aspecto más anecdótico de estas misiones Arlight y que demuestra la novedad táctica que exigió a la USAF su participación en el conflicto del sudeste asiático fue el que recoge el teniente Harry Hoover, aviador de F-102 en Vietnam en el seno del Escuadrón 509 Fighter Interceptor Squadron. Según su testimonio, en las primeras misiones del tipo se acercaban a los bombarderos muy cerca de su objetivo final, inconscientes de la situación de alarma que provocaba esto entre las tripulaciones de B-52 Super Stratofortress. Esta inquietud venía provocada porque los pulsos del sistema de control de fuego MG-10 de los F-102 emitía un eco que era muy parecido al que solían emitir los MiG-21PF norvietnamitas. Para colmo, la planta alar en delta del Delta Dagger le confería una silueta, cuando el avión estaba lejos, indistinguible del que también tenía el avión Delta, aunque con estabilizadores MiG-21PF. Ni que decir tiene que estos 2 factores encendían las alarmas de cualquier sistema de autodefensa que tuviese los Boeing B-52. Tampoco huelga decir que los Delta Dagger se acercaban tranquilamente y en paz a los bombarderos, siendo totalmente ajenos a que estaban siendo apuntados por todo lo que pudiera disparar en un B-52. Harry Hoover suele contar que en cuanto se enteraron de este aspecto del perfil de la misión, variaron su proceder frente a la misma, por supuesto, sin acercarse a los bombarderos de ninguna de las maneras y por nada del mundo. En mis primeras lecturas sobre los aviones en Delta de fabricación estadounidense, espero que se me permita la anécdota personal. Se ponía un enorme acento positivo en las capacidades, nunca previstas ni imaginadas en la etapa de diseño del avión, que tenía el Delta Dart, heredero del DIUS, experimentadas al final de su vida operativa como un avión con cierta capacidad de ataque al suelo, mediante la adición de un cañón multitubo en su vientre. En aquellos años, el Delta Dart era el epítome de la intercepción en gran altitud y una plataforma lanzamisiles, y ello llamaba totalmente la atención y sorprendía, pero sinceramente tal sorpresa solo debía conmocionar a los periodistas especializados en el tema que escribían acerca de ello con sorpresa y a los lectores que los disfrutábamos, pero desde luego no debía de ser una sorpresa para la USAF, merced de cómo había empleado a su hermano mayor en Vietnam y de las primitivas pruebas de Conver para dotar a los 6, apodo de los Delta Dart, del cañón M61A1 Vulcan de 20 mm
multitubo que arrancaron ya tímidamente en un lejano 1961, aunque hasta 1973 no se verían aviones en operación con él. Las capacidades de su sistema de guía infrarrojo IRST transformaron al F-102 en un avión contrainsurgencia, empleado marginalmente contra los efectivos norvietnamitas de la ruta Ho Chi Minh, que era la principal arteria de suministro entre Vietnam del Norte y sus efectivos guerrilleros del Vietcong que operaban en Vietnam del Sur. La técnica era rudimentaria. Había que sobrevolar la selva durante las frías noches vietnamitas y laosianas en búsqueda de fogatas con el IRST, el lector infrarrojo. En cuanto una de ellas se encontraba, se lanzaba un AIM-4D Falcon de guía infrarroja contra ella. El mayor Bill Winkeler participó en estas misiones tan atípicas como esporádicas para los F-102. Recuerda que los resultados de los ataques nunca fueron comprobados por nadie, pero, como dice él, y abro comillas, debe haber causado un gran revuelo, cierro comillas. Es de prever que sí lo causaron. Desde luego, imaginemos a un grupo de buhoneros reunidos en torno a una fogata después de un duro día de acarreo, a los que les cae un misil Falcon en plena reunión. Aunque es de esperar que las capacidades norvietnamitas supieran eludir rápidamente este particular. Basta con encender fuegos bien alejados para pasar una noche totalmente tranquila, ¿verdad? Si la utilización de tan sofisticados misiles Falcon aire-aire en estas misiones aire-superficie contra fogatas en la noche os ha podido sorprender, no creo que sea menos la instalación de una góndola con la ametralladora multitubo tipo Gatling SUU-11 Minigum en un F-102. La proeza partió del personal del tercer destacamento del 509 Fighter Interceptor Squadron en agosto de 1966, cuando estaban basados en Da Nang, quienes acoplaron el pod mediante la improvisada instalación de un raíl para lanzamiento de bombas de triple anclaje, conocido como TER. Esta es sin duda una de las operaciones más inusuales a las que se sometió el Delta Dagger. He podido leer también en foros de internet cómo se utilizaban también los propios cohetes FFAR contra objetivos en la ruta Ho Chi Minh, sin desperdiciar los valiosos AIM-4D. Sin embargo, no he podido contrastar esta información con ninguna fuente histórica o fuente oficial. Pero os la dejo aquí, por si alguien lo logra, y me lo indica en los comentarios, recordadlo. Antes mencionamos que como consecuencia del traslado de los escuadrones implicados en la operación Candy Machine, se les dotó de la capacidad de reabastecimiento en vuelo a los views asignados dentro del marco de lo que también se llamó Operación Thirsty Camel. De igual manera, tan solo recordar en que la utilización de algunos Delta Dagger en misiones de ataque al suelo llevó también a la rocambolesca instalación de un pod para un minigum SUU-11 en un eyector de bombas TER del que hemos hablado muy recientemente. Pero eso no es todo. Los F-102 Delta Dagger de Vietnam gozaron de capacidades adicionales fruto de las perentorias necesidades de su exposición en una zona de combate. Se les dotó de capacidad para alojar un pod ECM de contramedidas electrónicas para confundir a las defensas antiaéreas terrestres del enemigo. Otra implementación llamativa es la de alojar dispensadores Chaff AN-ALE-2 en lugar de los depósitos subalares. Estos contenedores lanzaban tiras metálicas que solían producir confusión en los sistemas de misiles antiaéreos enemigos que se guiaban por radar, desviando el misil hacia las tiras y no hacia el avión, o al menos esa era la idea. Sin duda, dos mejoras que garantizarían su supervivencia en un escenario tan exigente como el que nos encontramos en la guerra de Vietnam. No he encontrado constancia de a qué aviones concretamente fueron modificados con ello, o si por el contrario fue aplicado a todos los aviones destinados a volar en Vietnam. Las misiones de escolta de los F-102 del 509 Fighter Interceptor Squadron no solo se reducían a las formaciones de bombarderos B-52, estaban allí para cualquier cosa que fuese menester, y aquel día aciago
el 3 de febrero de 1968, dos aviones fueron requeridos para escoltar a un Douglas EB-66 Destroyer que volaría a unos 36.000 pies, unos 11.000 metros entre Laos y Vietnam del Norte. Para esta escolta se requirió una formación de dos Delta Dagger del Escuadrón de Intercepción 509, integrada por el mayor A.L. Lomax y el mayor Wallace L. Gewins, que haría la vez de punto de Lomax. En Vietnam del Norte, los MiG-21 PF Fisbet, basados en Noi Bai, de los aviadores Phan Thanh Ngan y Nguyen Bangkok, del Regimiento de Cazas número 921, tendrían la responsabilidad de la intercepción de la formación estadounidense por parte de la Fuerza Aérea Popular de Vietnam. Uno de estos dos pilotos sería un reputado aviador vietnamita cuya pericia y destreza no solo sería valorada en su país, con puestos de dirección en el seno de su fuerza aérea, sino que sería avalado por el derribo de aeronaves enemigas estadounidenses, consagrándose como el mayor as de la Fuerza Aérea Popular de Vietnam y por sobrevivir a las sucesivas contiendas que vivió su país en aquel turbulento episodio de su historia. Los regimientos de caza de Vietnam del Norte tenían periodos extenuantes de trabajo. Ese día fue uno de ellos, y la pareja de pilotos de MiG-21 despegarían de Noi Bai por cuarta vez en una intercepción en aquel 3 de febrero de 1968. Al acercarse a la frontera de Laos, Gan creyó ver un avión de contramedidas electrónicas ECM EB-66 distante, pero un examen más detallado reveló los dos F-102A. El mayor Lomax vio a los MiG-21 y viró buscando la posición de tiro idónea mientras iniciaba el lento proceso de armado de sus misiles Falcon, que requería de 16 desesperantes segundos. Consiguió posición y disparó hasta 3 AIM-4 de Falcon, pero todos ellos pasaron de largo y erraron su objetivo. Phan Thanh Ngan buscó situarse detrás del F-102A de Gewins, consciente de los puntos ciegos que tenía la aeronave que volaba el estadounidense, y desde ellos buscó su posición de disparo óptima. Gan lanzó uno de sus dos preciados por únicos misiles K-13 Atoll. Los AIM-4 de Falcon no eran lo único que fallaba sobre los cielos de Vietnam, porque el misil del MiG-21 PF se quedó inmóvil en su raíl y ni siquiera salió despedido. Tensamente Phan Thanh Ngan lanzó su segundo misil Atoll, y este sí salió e incluso impactó en el descuidado F-102 Delta Dagger numeral 56.166 del mayor Gewins. Bangkok, por su lado, intentó emular a su compañero enfrentándose también a fallos en los misiles K-13 Atoll. Lanzó uno, pero este salió en una trayectoria loca y no se acercó a nada que hubiera en vuelo. En ese momento, el control aéreo norvietnamita decidió que sus preciados aviones tenían que volver a la base antes de que se envolvieran en una situación demasiado peligrosa contra unos cazas que eran estratégicamente menos valiosos y potencialmente más peligrosos que una formación de aviones de ataque. Ambos Fisbet volvieron entonces a Vietnam del Norte. Mientras tanto, los dos Deuce seguían en vuelo, aunque con el avión de Gewins reportando serios problemas debido a que había sido alcanzado. Cuando el mayor Lomax fue a revisar los daños de su compañero, asistió a un avión que heroicamente seguía en vuelo con un misil Atoll incrustado en su parte trasera del fuselaje y que estaba sin detonar. Lomax no sabía si aún andaban cerca los MiG-21 en ese momento y evaluó que sería una mejor opción buscarlos y asegurar que ya no había peligro para la formación de aviones que quedarse al lado del mayor Gewins y su maltrecho 56.166. Cuando percibió que el peligro se había marchado de vuelta a Vietnam del Norte, acudió junto a su compañero, pero lo único que pudo hacer por él fue verlo estallar y caer envuelto en llamas. Lomax no vio ninguna eyección de su compañero, el mayor Wallace Ludrell Gewins, del 509 Fighter Interceptor Squadron, murió en aquella acción del 3 de febrero de 1968. Su nombre se halla inscrito en el Memorial Hall, en el panel 37E, línea 15, como testimonio imborrable del sacrificio de los pilotos de los Delta Dagger en servicio en Vietnam. 14 aeronaves F-102 Delta Dagger fueron perdidas en el conflicto de Vietnam. Tan solo se registró un derribo por enfrentamiento aire-aire que acabó con el episodio antes relatado. 2 Deuce se perdieron alcanzados por fuego antiaéreo.
Otro de ellos colisionó durante un aterrizaje contra un RF-4 Phantom II y no pudo ser reparado. 3 fueron destruidos en estaciones en tierra, en su misma base, por acciones de comandos norvietnamitas o del Vietcong. Otro más fue destruido por una acción similar a la anterior, también en tierra y en su base, pero por fuego de mortero. 6 aviones causaron baja tras sufrir accidentes provocados por fallos mecánicos durante el conflicto de Vietnam. Estos 14 aviones perdidos palidecen frente al gran número de misiones desempeñadas en 8 años de destacamentos constantes sobre el cielo de Vietnam y Laos. Only the spirit of attack born in a brave heart will bring success to any fighter aircraft, no matter how highly developed the aircraft may be. Solo el espíritu de ataque transportado en un corazón valiente puede otorgar el éxito a cualquier avión de caza, no importa lo altamente desarrollado que éste esté. Esta frase coronaba en grandes literales y bien visible la parte alta de la marquesina adornada con estalactitas de hielo y nieve en su cimera y que daba acceso a la oficina del 317 Fighter Interceptor Squadron en Alaska. Este espíritu de ataque fue algo más que un lema impuesto por el comandante del escuadrón Joe Rogers a sus pilotos. Fue algo adherido a su carácter, que empapaba cualquier manera de actuar y que el entonces joven capitán Bruce Gordon haría parte de sí mismo hasta tal punto que fue este Spirit of Attack el título que decidió otorgarle a su libro de historias de un piloto de caza. El autor dispuso además de un canal de YouTube que aún persiste y que aconsejamos visitar. Cada relato es un auténtico regalo para los entusiastas e historiadores aeronáuticos, un testimonio de primera mano invaluable. La historia de Bruce Gordon es la historia de un hombre inquieto. Tras vivir con 7 años el bombardeo de Pearl Harbor desde Honolulu e interesarse por las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, Bruce decide desarrollar una carrera militar. Es admitido para cursar estudios universitarios en la Universidad de Tufts, en Boston. Esto le ofreció ingresar en la USAF con el grado de subteniente y también la posibilidad de integrarse en el curso de pilotos de este arma militar. Al completar su formación es enviado a los North American F-86 Sabre Dog y en 1962 accede al 317 FIS pilotando en Elmendorf, Alaska, el F-102 Delta Dagger. Su servicio con el Air Defense Command no se quedaría en el Deuce, pues en 1964 se transforma al Convair F-106 Delta Dart, su avión predilecto. Volará 132 misiones de combate en Vietnam a bordo de los escuadrones tácticos de F-100 Super Sabre, protagonizando misiones de apoyo cercano y ataque en la ruta Ho Chi Minh. A finales de 1971 regresa de Vietnam y se dedica al desarrollo de drones para la USAF. Al retirarse de la USAF, se empleará como piloto para una pequeña aerolínea de una compañía petrolífera de Arabia Saudí. Volverá después a la milicia trabajando en la informatización de los procesos de mantenimiento de la USAF, retirándose con el rango de mayor en esta rama. Para el arriesgado servicio en el ejército es fundamental desarrollar cierta capacidad de tolerancia al estrés y una actitud arriesgada, y hacer de ello una norma perfectamente asumible y hasta llevadera. Es por ello que recojo las sabias palabras del almirante español Juan Rodríguez Garat, quien señala constantemente que de nada sirve tener un armamento muy complejo, sofisticado, numeroso y puntero si se habita en una sociedad incapaz de blandir un arma para defenderse. Esta otra parte del negocio es vital, y es precisamente lo que el teniente coronel Rogers, jefe del 317 Escuadrón de Elmendorf Air Force Base, imprimía a sus hombres. Básicamente demandaba salir, actuar y arriesgarse, y de ahí su espíritu de ataque del que estamos hablando. Solo de un hombre con tal interiorización del riesgo, que lo consideraba como una parte más de su rutina laboral, puede esperarse que decidiera probar al Delta Dagger en las circunstancias que recuerda Bruce. Antes que nada es necesario saber de qué hablamos cuando hablamos de punto y líder en una formación de vuelo.
En una formación de 2 aviones se suele muchas veces volar en formación de parejas. El punto va detrás del líder y le cubre ante cualquier posible ataque enemigo. El líder, como indica su nombre, también dirige los patrones de vuelo de ambas aeronaves. Bruce Gordon nos cuenta que entre los pilotos de Delta Dagger se conocía que si un punto se acercaba demasiado a su líder podía influir sobre los mandos del avión líder sin necesidad de que las alas se tocasen entre sí. Esto se daba por las fuertes presiones dinámicas que generaba el paso del aire sobre la superficie alar en delta. Con esto en mente, el teniente coronel Rogers se le ocurrió probar si era posible manejar a otro avión precisamente usando este efecto. Era algo muy peligroso y aparentemente inútil, pues solo tenía la aparente finalidad de satisfacer la curiosidad intelectual del comandante del 317 Escuadrón. Veremos que tal circunstancia, muy al contrario, supuso un aprendizaje extraordinariamente útil, pero no nos adelantemos. Para el experimento, escogió a un capitán de su confianza, el piloto Bart Lynn. Ambos despegaron con sus 2 Delta Dagger. Los 2 aviones sobrevolaron la deshabitada Alaska e iniciaron su singular experiencia cuando Rogers puso sus manos alejadas del control del avión e instó a Lynn a que se acercase. Cuando estaban juntos, efectivamente, las presiones dinámicas hicieron que el avión de Rogers describiera una espiral provocada por los flujos del avión de Lynn. Lejos de quedarse ahí, Lynn siguió el F-102 de Rogers, se puso debajo y empezó a hacerlo ascender, poniendo muy cerca su ala contra la del avión del teniente Rogers. Lynn obtuvo un control sobre el avión de su líder y hasta ahí llegaron las pruebas de ambos pilotos, que expusieron sus conclusiones cuando aterrizaron frente al escuadrón. El tiempo pasó y la historia se quedó en otra anécdota más del espíritu de ataque de ambos aviadores. Hasta el capitán Lynn había sido trasladado del escuadrón a otro sitio en Kansas. Nadie supo más de esta historia hasta que en la revista Interceptor aparecía Lynn y su F-102A como los héroes del día. En una misión rutinaria, un F-102A de Kansas había tenido problemas graves con sus controles. La situación fue tal que se le instó al aviador a que saltase y no intentase un aterrizaje. El piloto buscó una zona despoblada para evitar que el avión provocase daños al caer. Tras acordar esto, los controladores de radar se quedan sorprendidos, pues el avión con problemas parece que se dirige de nuevo a Kansas City, quizá con intención de aterrizar, quizá porque ya ha controlado la emergencia. Sin embargo, las llamadas a este piloto no reciben respuesta, hasta que finalmente este mismo aviador llama desde una granja y dice que se ha eyectado y que se encuentra bien. La sorpresa y la alarma fueron totales. Como recuerda Bruce, el piloto se encontraba bien, pero el avión se dirigía ahora a Kansas City. El avión volaba solo, hacia zona habitada. La providencia, porque hay veces que esto parece que sea obra de Dios, quiso tejer 2 casualidades, pues era precisamente en Kansas donde se encontraba uno de los 2 aviadores habilitados, entre comillas, para el manejo de un F-102 sin controles o sin piloto. El capitán Bart Lynn estaba en el escuadrón, pero eso no es todo. El hombre indicado encima estaba en vuelo con otro Delta Dagger y por supuesto que se hizo cargo de la situación. Le ordenaron el derribo, pero Lynn lo desestimó porque de hacerlo los restos tenían muchísimas probabilidades de caer en zonas pobladas cercanas a Kansas City. Optó entonces por guiar al avión utilizando lo aprendido con Joe Rogers, el vuelo en formación cerrada y las presiones dinámicas aprendidas en el 317 Escuadrón de Alaska. No solo se ciñó a apartarlo de las zonas pobladas, sino que encima lo condujo en círculos hasta que el aparato decidió caer por falta de combustible, minimizando totalmente el daño provocado por el incidente y mostrando unas inusitadas habilidades de pilotaje y de capacidades. El héroe bien mereció su día.
Sin duda, sorprendente anécdota que demuestra que el mejor piloto no es el que más estudia, sino el más curioso, el más arrojado y, ante todo, el que más vuela. Qué ironía, ¿eh? Hoy se vuela muy poco. Bueno, tenemos simuladores. Quizás les pedimos demasiado a estas máquinas. Alaska no era el mejor de los lugares para desplegar aviones. Las temperaturas extremas helaban la pista, ofrecían problemas en los sistemas que poco a poco la USA iba entendiendo y solucionando. El Delta Dagger se desplegó desde el principio desde las bases en Groenlandia con climas extremos y desde luego que iba a basarse como primer escudo de la defensa de Estados Unidos en Alaska, dando intercepción temprana de formaciones de bombarderos soviéticos. Bruce Gordon indica se vio implicado en 15 intercepciones contra vuelos desconocidos, momentos en los que estos hombres tenían bajo su responsabilidad enfrentarse a un problema que desencadenase una conflagración nuclear mundial. Creo que no somos conscientes de qué se les pedía y lo quiero dejar aquí constatado. No todas las misiones eran aviones soviéticos. Habían aparatos fuera de su ruta deliberadamente o perdidos que activaban una alerta en Elmendorf, base cercana a la ciudad de Anchorage, o en las bases aledañas donde se desplegaban también los efectivos de Delta Dagger del 317 Escuadrón en avanzada y que aún tenían menos medios que los que se podían encontrar en Elmendorf Air Force Base. Los aviadores en alerta gozaban de varias circunstancias según el nivel de alerta requerido. El más normal suponía estar listo en unas instalaciones aledañas a los hangares, con el mono de vuelo puesto y con el paracaídas, el casco y los guantes preparados para salir corriendo y hacerse cargo de ellos. Lanzarse por un tubo para descender de piso al más puro estilo de central de bomberos y acceder al hangar y a los aviones que previamente ya habían sido configurados por los mismos pilotos en todo aquello que fuera posible para ahorrar el tiempo. De esta manera podían estar en el aire en 5 minutos. Gordon asegura que estaban en menos. Este tipo de alerta exigía no salir de los barracones de alerta, pero permitía dormir allí, leer, comer, cenar, allí mismo. Si se ascendía de nivel, se ordenaba que fueran a sus puestos de combate, o como se llamaba, Battle Stations. Lo que significa que los aviadores debían estar ya con el casco, el paracaídas, en las cabinas de los DIUs, listos y prestos al despegue en cuanto fueran requeridos. De esta guisa se podía despegar en 2 minutos. Pero existían alertas más frías que estas dos que hemos descrito. Según describe el carismático aviador, habían algunas que requerían despegues en 15 minutos o bien en 30 minutos. Si se les ordenaba alerta de 15 minutos, podían moverse libremente por la base, pero siempre atados a una radio, por si eran requeridos. Podían recibir lecciones sobre tácticas o sobre el mismo avión, podían entrenarse. Si la orden era la de estar listos para el despegue en 30 minutos, podían ir acompañados de la radio, que siempre tenía que estar presente, a cualquier lugar de la base, hacer la compra en el supermercado que tenían en la misma base, o incluso, si tenían su casa cerca de las instalaciones, pues ir a ella. La vida de un piloto de Dagger pasaba sumida en estas continuas sesiones de alerta, en los ejercicios simulados de respuesta rápida de alerta y en los destinos de despliegue a bases de avanzada, tales como las de King Salmon, Galena y Eielson, que eran las que utilizaba el 317 Fighter Interceptor Squadron de Elmendorf fuera de su centro de operaciones habitual. Estas bases, recuerda Bruce Gordon, tenían instalaciones menos completas que Elmendorf. Y por ello no era raro que los aviones aterrizasen en pistas con hielo que les provocaban peligrosos patinajes a altas velocidades, a los que el piloto no les otorgaba la importancia que sí le damos cualquiera de nosotros. En el caso de Alaska, se cubría estos despliegues en turnos rotativos de 5 días, tras los cuales regresaba a casa junto a sus familias.
Cada base aérea del Air Defense Command estaba emparejada a un control radar del espacio aéreo que les requería cuando algo salía de la normalidad del tráfico aéreo. Si eso pasaba, se llamaba a la alerta de intercepción y los pilotos salían de sus bases dejando atrás el control de las torres respectivas y pasando al control del radar, al GCI, Guided Control Intercept. El radar o guiaba al piloto hasta el eco que les aparecía en pantalla y que era desconocido o enemigo, o bien utilizando las capacidades del SAGE podían guiar automáticamente a los aviones al lugar donde estaba dicho ecorradar. Esto último, la utilización del sistema SAGE, no fue, según indica Bruce Gordon, algo muy utilizado en los F-102 Delta Dagger de Alaska. Sí, en los F-106 Delta Dagger posteriores. Una vez allí había que determinar quiénes eran y por qué estaban allí fuera de ese espacio aéreo controlado. Si eran aviones soviéticos había que escoltarlos hasta que salieran del espacio aéreo cercano al canadiense o estadounidense. Si aquellos se resistían y el combustible de los caza Delta empezaba a escasear, otra alerta asumía el relevo y si las cosas se volvían peligrosas o la intención era maliciosa, podrían recibir las órdenes de armado de los misiles, operación lenta y tediosa en los DEWs, y entonces harían uso de su FCS MG-10 y de sus misiles Falcon, quienes reciben todo tipo de halagos del genial y veterano aviador Bruce Gordon. Parece que eran realmente fiables estos misiles. La crisis de los misiles de Cuba tensionó hasta el extremo la paciencia de las dos superpotencias nucleares en 1962. La URSS y Estados Unidos estuvieron muy cerca de sumir al mundo en una guerra nuclear. Un conflicto de unas dimensiones que podrían haber condenado a la humanidad durante generaciones a una crisis total inimaginable, una especie de Edad Media. Durante ese momento el Air Defense Command se sabía objetivo principal de los bombarderos y misiles nucleares soviéticos, y para asegurar su capacidad de supervivencia y por tanto su capacidad disuasoria, se tenían planes secretos de dispersión de los efectivos de caza de interceptores en cada una de las bases del Air Defense Command. Bruce cuenta cómo recibieron estos planes de emergencia de guerra, que era así como se llamaban, los F-102 Delta Dagger basados en aquel 1962 en la base californiana de George Air Force Base. Cuando se activaron los planes se desveló el secreto. Tenían que desplegarse en varias bases, una de ellas era la de Wendover, en Utah. Esta base era una pequeña instalación situada en el desierto que daba cobertura a un polígono de tiro. Las tripulaciones prepararon los F-102 y los pilotos cargaron aquello que pudieron llevarse de emergencia. Se les colocó el armamento y volaron de esta manera a Wendover. Cuando llegaron allí no había nadie. No había ni escaleras para bajar de los aviones, así que saltaron desde sus carlingas 2,5 metros hasta el suelo. La situación que se encontraron los primeros fue demencial, pues tuvieron que romper el cristal de las oficinas para acceder a ellas y hacerse con las llaves que daban acceso a las instalaciones de la despoblada base aérea. No tenían medios para comunicarse con el Air Defense Command, con lo que utilizaron lo que buenamente pudieron encontrar allí para estar plenamente en alerta en aquella posición, y aquello que hallaron fue un teléfono público. Así estuvieron intentando hacerse cargo de la base y establecer comunicación operativa con el mando mediante teléfono público hasta que el personal contratista de la base, que había visto movimiento en sus instalaciones, se acercó para ver qué pasaba. Cuando se encontraron con esa precaria situación, esos mismos ciudadanos se organizaron para ayudar, incluso enviaron a una delegación al pueblo para que en el mismo se les preparase comida y todo aquello que los primeros aviadores de Wendover pudieron precisar. En esa situación estuvieron durante 3 días hasta que el convoy de personal de mantenimiento y auxiliar llegó desde George Air Force Base a Wendover. Es de esta manera como Bruce Gordon recuerda que sus compañeros de George Air Force Base consiguieron estar dispuestos y operativos en una audaz y poco frecuente para la idiosincrasia militar anglosajona
ejercicio de improvisación, ejecutando a la perfección y que gracias a Dios nunca tuvo que ser utilizado plenamente. Como historiador interesado en aeronáutica, nunca había escuchado que el F-102 Delta Dagger fuera un avión accidentado. Este aspecto también lo descubrí de los recuerdos que relata Bruce Gordon. Esto es citado por el genial aviador a colación de las quejas que entre los aficionados despierta un aparato tan sorprendente como lo es el Lockheed Martin F-35 Lightning II. Gordon destaca que los aviones diseñados hoy tienen un nivel de fiabilidad muy alto, que no es comparable a lo que se podía encontrar con los aviones que él mismo voló. De hecho, destaca que el F-102 era uno de los mejores cazas de su época. Sin duda, uno de los mejores interceptores de su tiempo, nos dice. Les permitía largos merodeos por su gran carga de combustible, era rápido y dotado de un buen radar. Disparaba los precisos Falcon alojados en unas bodegas que se abrían realmente rápido. Pese a todo este elevado nivel de calidad, el avión tenía una tasa de accidentes mucho mayores que los cazas actuales, y eso no difería mucho de cualquier avión de aquellos primeros años 60. Bruce Gordon cita que en el tiempo en que operó el Delta Dagger en el 317 Fighter Interceptor Squadron de Elmendorf, uno de los cazas se estrelló después de tener un fallo de motor tras que éste ingiriera un objeto extraño olvidado por el mismo piloto en la toma del aire. Su mismo punto de regreso a Elmendorf después de un despliegue también tuvo un fallo de presión de aceite en el motor que le obligó a eyectarse. Ambos acontecimientos conllevaron dificultosos rescates y todo un reto de supervivencia para los aviadores caídos que debían mantenerse vivos en la tundra a temperaturas de 40 grados bajo cero. Durante los 3 años de operaciones de Deuce en el seno del 317 Fighter Interceptor Squadron de Bruce Gordon, se perdieron un total de 5 aviones del escuadrón. Por tanto, y como aseguraba Gordon, los aviones de hoy son mucho más seguros de lo que eran entonces. Aunque el papel más peligroso que el mayor Bruce Gordon desarrollase como piloto de caza estuviera relacionado con su empleo como aviador de apoyo táctico en la guerra de Vietnam, hay que reconocer que ante todo era un piloto de interceptores. Pasemos ahora a citarle para que nos desvele cómo era este peculiar trabajo dentro del arte del vuelo y la milicia. En esto empezó con los North American F-86D y L Sabre Dog. Con estos aviones se hacía uso de su contenedor de 24 cohetes de aletas plegables FFAR dispuestos en un contenedor que se desplegaba y que se disparaba en un patrón de perdigonada, nos dice, apuntando al costado de los bombarderos soviéticos. Esto era así puesto que los cohetes salían sin guía y con trayectorias erráticas y necesitaban un amplio blanco. Es decir, que fueran disparados en la cara en la que el avión podía tener una mayor superficie para hacer blanco. Este tipo de ataque dio pie a lo que se denominó un ataque de desplazamiento. El radar del Sabre Dog podía establecer contactos solo a partir de unas 10 millas, unos 16 kilómetros del blanco. Hoy esto se ha multiplicado por 10. En ese momento se descendía describiendo un arco de 90 grados con respecto a la formación y se pretendía entrar contra ella describiendo un ángulo de disparo de unos 40 grados con respecto al costado de estribor o babor del objetivo. La maniobra exponía mucho a los interceptores, pues estos literalmente pasaban por encima de la formación de bombarderos, quienes obviamente no se iban a quedar quietos ante un ataque y desatarían toda la potencia de fuego de sus armas defensivas. El cambio con la llegada al Air Defense Command de los Convair F-102 Delta Dagger fue mayúsculo. Con el F-102 se dirigían los interceptores contra la cola de los bombarderos, un cambio de maniobra que los llevaba a las tradicionales tácticas de descenso y posicionamiento detrás del enemigo. Esto con el Sabre Dog era impensable debido a la poca superficie
que daba el avión soviético desde la cola, añadido a la disuasoria presencia de un artillero de cola en cada avión enemigo. El Delta Dagger, sin embargo, tenía misiles guiados y un radar para dirigirlos, lo que los alejaba de la eficacia de los artilleros de cola soviéticos y aseguraba el impacto mediante el radar, pese a tener poca superficie de blanco. Pero en este particular juego del ratón y el gato que plantea el desarrollo de armas, se generó una eficaz herramienta contra ellos que los bombarderos soviéticos montaban en cola. Me refiero a los Chaff, las pequeñas tiras de aluminio que a ojos del radar que guiaba el misil eran literalmente lo mismo que un avión y lo desviaban de su mortal trayectoria. Esto se solventó con los misiles Falcon con cabeza de seguimiento por calor o infrarrojos. Llegó la crisis de los misiles de Cuba de 1962 y según recuerda Gordon, esto despertó una nueva inquietud entre los pilotos de interceptores F-102. Hasta la fecha, toda la táctica de este aparato iba en dirección a la de interceptar bombarderos lentos que volaban alto y que tenían una actitud de vuelo más o menos estable. Pero en 1962 empezó a pensarse que los DIUs se iban a tener que enfrentar a aviones de caza tipo MiG. Necesitaban desarrollar tácticas ante ellos. En este caso era patente que podía entrarse en un combate con varios giros, combate evolutivo. En ese caso se optaría por un ataque frontal al objetivo. El ataque frontal también se requería porque ante un caza MiG no se tenía una ventaja palpable de velocidad y además confería al radar unas facilidades que suponían que funcionase de la forma más óptima contra el enemigo, incluso no cayendo en los engaños propios de la utilización de las contramedidas tales como los Chaff que antes citamos. El problema de este ataque, sí, porque en esto siempre hay zonas oscuras, la alta exigencia al aviador que ahora tiene mucho menos tiempo para enganchar a su objetivo, para localizarlo, para dispararle. Una variante de este ataque es la citada por Bruce Gordon como la táctica Snap Up, literalmente lanzarse contra. Básicamente era un ataque frontal viniendo desde abajo y lanzado a una gran velocidad. Se pensaba que incluso se podía llegar a velocidades supersónicas. Esta táctica Snap Up se pensó podría ser muy adecuada para enfrentarse a los rápidos bombarderos soviéticos Tupolev Tu-64 Blinder, que actuaban pues básicamente como aviones de caza. El ataque frontal contra los MiG en aquellos finales de los años 50 y primeros 60 era una buena opción para los cazas de intercepción estadounidenses de la época porque, ante todo, estos cazas soviéticos no estaban equipados con capacidades de disparo frontal de misiles y, sin embargo, los DIUs y sus FCS MG-10 sí lo estaban. Considerable diferencia que daba una ventaja muy clara a los aviones occidentales. Los cazas enemigos quizá no pudieran ni verles, merced de que estas tácticas exigían enormes velocidades, incluso supersónicas. De frente lanzarían misiles radar contra un objetivo seleccionado, luego darían la vuelta desde la espalda de la formación enemiga y lanzarían un misil infrarrojo sin que los cazas enemigos, a la sazón Mi-15, 17 y 19, pudieran siquiera perseguirlos, pues eran más lentos. También el DIUs puede optar por subir a una cota que estos cazas tampoco podían alcanzar haciéndolos. Sobre el papel, claro está, virtualmente inútiles. Este fue el verdadero cambio de tácticas que ofrecía el Delta Dagger y heredó el Delta Dart, que se operó esencialmente de igual manera ante estas situaciones. Los interceptores Delta Dagger y Delta Dart solían lucir una extraña palanca de control en forma de Y, muy peculiar. Bruce Gordon nos explica el sentido de este mando. El cuerno, situado a la derecha, era realmente la palanca que controlaba el avión y su vuelo, y era rígida, mientras que la otra servía para dirigir la antena radar para el rastreo pormenorizado de una zona en concreto, por la que el aviador pensaba se podía encontrar el objetivo. Portaba un mando en rodillo
que permitía orientar la antena a arriba o abajo, y luego se accionaba el mando a adelante o atrás para fijar el range gate, para que el radar localizase las distancias. Cuando el radar entendía que aquel punto en concreto o que aparecía iluminado en la pantalla era realmente un objetivo, lo iluminaba constantemente, presentando el tiempo que resta hasta que pueda dispararse dentro del alcance de los misiles. Desde luego, no hay nada mejor que un aviador de F-102 para aprender sobre el mismo. Muy aconsejable el testimonio de primera mano de cualquier protagonista de un hecho histórico que sea objeto de estudio. Invalorable. ¿Cuántos habrá que se lleven su experiencia con ellos en estos últimos días de su vida, por el desdén que muchas veces nosotros tenemos, sus descendientes? Qué ironía que aquello que es aburrido o poco trascendente de la vida de nuestros mayores sea una mina de oro para otros que sí están interesados en estos temas. Nuestros mayores no son solo su memoria, sino el acervo de todos. Un recuerdo para el mayor Bruce Gordon. Muchas gracias por hacernos llegar su experiencia. Espero que cuiden siempre de usted, cualquiera que haya sido su destino. Si algo pudiera definir al F-102 Delta Dagger dentro de la historia de la aviación sería como un avión interino para la USAF. Pero qué injusta categoría. Al menos esta debería tener tras de sí un adjetivo que hiciera honor a la realidad, como por ejemplo un interino de lujo o el interino definitivo. Con este avión el Air Defense Command llegó a su clímax, con casi 1 millar de unidades equipando a sus escuadrones. Ni el McDonnell F-101B Voodoo ni el Convair F-106 Delta Dart llegaron nunca ni de lejos a su importancia numérica. Del F-101B se fabricaron 479 unidades y del fabuloso F-106 Delta Dart apenas 340, no llegó. Esto ya nos tiene que hacer dudar acerca de la importancia real de este aparato interino en el Air Defense Command. Las mismas dudas despierta el hecho que antes veíamos de las rústicas tácticas usadas por los aviones a quienes esta aeronave sustituía, y como la tecnología del Delta Dagger abrió unas posibilidades totalmente disruptivas en la intercepción. De hecho, cuesta más entender las tácticas usadas con los F-86D y L que las empleadas por los F-102, puesto que estas han cambiado muy poco desde el avión que analizamos hasta nuestro tiempo. En ello podríamos decir que el hoy de la aviación amaneció con el despegue de aviones como el F-102. El gran problema del Delta Dagger estuvo en su evolución en el Delta Dart. Realmente este último avión lo eclipsó, merced a sus soberbias prestaciones. El Six volaba realmente bien y fue muy apreciado por sus pilotos pese a los constantes fallos y el sinfín de actualizaciones en los que se vio envuelto su FCS Hughes MA-1. Aquel avión era mejor interceptor que el todopoderoso Phantom II, pero tenía un radar menos competente y una capacidad de carga mucho menor. El F-106 había supuesto un avión más potente que el Deuce, más rápido, pese a ser más pesado, gracias a su nuevo motor Pratt & Whitney J75, que no era otra cosa que una evolución del motor del Deuce. También portaba 5.460 litros de combustible frente a los 4.275 del F-102, que ya se consideraba un avión que tenía una gran capacidad de merodeo. En todo era superior, puesto que partía del Delta Dagger y nacía para superarlo, aprendiendo de sus errores, como la disposición del asiento lado a lado del TF-102 frente a la limpia disposición en tándem del Six. Es lógico. Pero pese a todo, las cifras caen con el peso de la losa para desequilibrar definitivamente la balanza de la importancia del lado del F-102. No se llegó a las 340 unidades del F-106 y sin embargo se construyeron 946 Delta Dagger. Quiero recordarlo. Un avión que contribuyó, como pocos,
En lo que respecta al avance de la aeronáutica, con el desarrollo del ala delta esbozada por Alexander Lipitsch y los tempranos estudios que sobre la misma hizo Naka y sus aerodinamicistas en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, y la genial contribución del ingeniero Richard Whitcomb y su regla del área, que sería ese filtro por el que todo trabajo sobre aviones rápidos tenía que pasar para que lo pudieran ser en realidad. Su palmarés en la guerra de Vietnam lo sitúa muy por debajo de los aviones de la contienda. Para muchos, su proporción de derribos en contra es la señal inequívoca de su fracaso por esa estúpida costumbre que tenemos de evaluar la calidad del desempeño en combate asociándola al derribo de otras aeronaves. El argumento es tan fácil de rebatir que utilizaré la frase de una famosa película de John Milius, que seguro que recordáis, El vuelo del intruder, para criticarlo, en la que el protagonista afirma antes de una pelea: los pilotos de caza hacen películas y los pilotos de bombarderos hacen historia. Y es verdad, y la hacen sibilinamente, para aquellos que valoran un avión contando derribos casi en exclusiva. Simplemente el éxito del F-102 Delta Dagger en Vietnam estuvo en evitar las posibles incursiones de la Fuerza Aérea de la República Popular de Vietnam sobre su acosado vecino sureño. Dar cobertura a misiones de rescate de aviones con problemas, búsquedas de pilotos perdidos, escolta de misiones de ataque y de todo tipo. En ello fue una pieza fundamental hasta 1969 y su éxito es patente. Vietnam también enseñó las posibilidades imprevistas durante el desarrollo que, por el contrario, el avión encerraba con esas misiones de ataque al suelo, que a los que conocen el DEUS aún les cuesta creer que hiciera. Sea como fuera, el último DEUS de combate se retiraría de la Fuerza Aérea de Turquía en 1979. En ese tiempo el avión había completado tan solo 23 años de servicio, un breve lapso temporal para los estándares actuales, pero sin duda muy buenos para los de su momento, en los que los avances aeronáuticos se precipitaban como nunca antes en la corta historia desde que el hombre ha conseguido contrarrestar los efectos de la gravedad. Incluso me atrevería a decir que por encima de los avances del periodo de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto aguantó 23 años, y yo le sumo los de su genial epílogo, el heredero, el hijo, la evolución, el Convair F-106 Delta Dart, que entró a sustituirlo tan solo 2 años después y completó 30 años de servicio por su lado, sumando entre los dos deltas 32 años de vigilia para proteger el espacio aéreo asignados a los mismos, y los millones de personas que hacían lo que quisieran hacer, totalmente ajenas al peligro que corrían y a los desvelos de miles de personas empleadas silenciosamente en protegerlos. En los 50, el Air Defense Command creció en complejidad y coordinación, tejiendo una red de radares interconectada que atraparía cualquier pececillo soviético con malas intenciones. Parte fundamental de esa red estuvo en los F-102 Delta Dagger y un puñado de F-89 Scorpion armados con misiles Falcon. A finales de la década la red era cada vez más rápida en su respuesta, pero la amenaza de los bombarderos empezó a ser relevada por la de los misiles balísticos intercontinentales ICBM, y contra ellos, aunque la red de radares del Air Defense Command seguía siendo fiable, los interceptores tenían ahora una menor utilidad, dejando el protagonismo a los misiles antiaéreos como el Boeing Bombark. Los escuadrones de defensa aérea serían drásticamente reducidos en consecuencia en 1968, en el momento en el que el Air Defense Command pasó a llamarse Aerospace Defense Command, ADCOM, por sus siglas en inglés, y muchas de sus responsabilidades protagonizadas por cazas pasaron al Air National Guard. El ADCOM dejaría de existir, transfiriendo todos sus efectivos al NORAD,
el 1 de octubre de 1979, el mismo año en el que el último F-102 de defensa aérea dejó de volar. Aquella fecha, los pocos escuadrones de interceptores que aún estaban dentro de la estructura ATCOM pasaron o bien al Air National Guard o al Tactical Air Command. Tan solo 6 escuadrones quedaron asociados al NORAD. Era el final de una especie en extinción, que sin embargo es imprescindible. Me refiero al caza interceptor puro, el avión de combate más moral que pueda existir, aquel que fue generado para proteger y nunca para ofender. He querido añadir a esta conclusión unas palabras para intentar ofrecer una pequeña visión del trabajo de aquel personal del Air Defense Command, del que el F-102 fue tan solo una pieza más, y sin el cual hubiera sido imposible que este avión hubiera dejado en deuda a toda una generación de estadounidenses.